Nuestros protagonistas de hoy dominaron la Tierra durante 165 millones de años. Los dinosaurios fueron uno de los grupos de animales más exitosos de toda la historia de la Tierra. Reinaron muchísimo más tiempo del que lleva existiendo la humanidad. Su historia comienza en el periodo Triásico, hace unos 230 millones de años, cuando nuestro planeta era un lugar radicalmente distinto. Los continentes estaban unidos en un enorme supercontinente llamado Pangea. El clima era más cálido y seco, y los ecosistemas estaban dominados por reptiles primitivos. Los primeros dinosaurios eran relativamente pequeños y ágiles. Algunos caminaban sobre dos patas y tenían tamaños parecidos a los de un perro o un avestruz actual. Entre ellos había especies como el Euroraptor o el Herrerasaurus, los dos hallados en Sudamérica. Durante millones de años convivieron con otros grandes reptiles, pero poco a poco fueron evolucionando y adaptándose mejor al entorno. El gran salto evolutivo llegó tras una enorme extinción ocurrida hace unos 201 millones de años. Fue el final del Triásico. Muchísimas especies desaparecieron debido a gigantescas erupciones volcánicas que alteraron el clima global. Los dinosaurios sobrevivieron y aprovecharon el vacío ecológico para expandirse por toda la Tierra. Así comenzaba el Jurásico, la edad dorada de los dinosaurios. En el Jurásico aparecieron algunos de los gigantes más famosos de la historia natural, los saurópodos, como el enorme Diplodocus o el Brachiosaurus. Desarrollaron cuellos larguísimos que les permitían alcanzar las copas de los árboles. Algunos podían medir más de 30 metros y pesar varias decenas de toneladas. A su alrededor vivían grandes depredadores como el Allosaurus, especializado en cazar grandes herbívoros. Durante mucho tiempo se pensó que los dinosaurios eran animales lentos, torpes, casi fallidos. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que la realidad era muy distinta. Estudios de huesos fosilizados, huellas y análisis biomecánicos indican que muchos eran activos, rápidos y complejos socialmente. Algunos cuidaban de sus crías y probablemente se desplazaban en grupos. Además, numerosos descubrimientos realizados en China demostraron que muchos dinosaurios tenían plumas. De hecho, las aves actuales son descendientes directas de ciertos dinosaurios terópodos. Esto significa que, científicamente hablando, los dinosaurios no desaparecieron del todo. Todavía viven entre nosotros convertidos en pájaros. El período Cretácico, iniciado hace unos 145 millones de años, fue el momento de máxima diversidad. Surgieron nuevas especies adaptadas a diferentes ecosistemas. Había dinosaurios acorazados como el Ankylosaurus, con auténticas mazas óseas en la cola. Dinosaurios con cuernos, como el Triceratops. Veloces cazadores como el Velociraptor, o gigantescos depredadores como el famoso Tyrannosaurus Rex. El T-Rex es seguramente uno de los animales más estudiados de la paleontología. Medía unos 12 metros de largo y poseía una de las mordidas más potentes jamás registradas en un animal terrestre. Aunque durante años fue representado como un monstruo lento, hoy se sabe que tenía sentidos muy desarrollados, especialmente el olfato y la visión. Su cerebro era relativamente grande para un dinosaurio. El mundo de los dinosaurios no estaba vacío de otras criaturas. En los mares nadaban reptiles gigantes como los mosasaurios o los plesiosaurios, mientras que en el cielo volaban los pterosaurios, reptiles voladores que no eran dinosaurios aunque convivían con ellos. También existían pequeños mamíferos primitivos,
pero durante millones de años permanecieron en segundo plano. Entonces ocurrió uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia del planeta. Hace aproximadamente 66 millones de años, al final del Cretácico, un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra cerca de la actual península de Yucatán, en México. El cráter resultante, llamado Chicxulub, tiene unos 180 kilómetros de diámetro y todavía puede detectarse bajo la superficie del mar. La energía liberada fue absolutamente colosal. El impacto provocó terremotos gigantescos, tsunamis y enormes incendios forestales. Millones de toneladas de polvo, cenizas y materiales fueron expulsados a la atmósfera, bloqueando la luz solar durante meses o incluso años. Las temperaturas descendieron bruscamente y la fotosíntesis quedó gravemente afectada. Sin plantas suficientes comenzaron a colapsar las cadenas alimenticias. Primero murieron muchos herbívoros, después los grandes depredadores que dependían de ellos. Aproximadamente el 75% de las especies del planeta desaparecieron en aquella extinción masiva. Todos los grandes dinosaurios terrestres desaparecieron. Solo sobrevivieron algunas pequeñas especies emparentadas con las aves modernas. También lograron sobrevivir cientos mamíferos pequeños, cocodrilos, tortugas y otras formas de vida capaces de resistir condiciones extremas. Además del impacto del asteroide, los científicos creen que enormes erupciones volcánicas en la región de las Trampas del Deccan, en la actual India, ya estaban alterando el clima antes de la colisión. Muchos expertos consideran que ambos fenómenos combinados aceleraron el final del reinado de los dinosaurios. Tras su desaparición, los mamíferos comenzaron a expandirse y evolucionaron rápidamente. Millones de años después aparecerían los primates y muchísimo más tarde, nosotros, los seres humanos. Hoy, gracias a la paleontología, seguimos reconstruyendo aquel mundo perdido. Los fósiles encontrados en todos los continentes permiten conocer cómo vivían, cómo cazaban, cómo crecían e incluso qué enfermedades sufrían. Cada nuevo descubrimiento cambia parte de lo que creíamos saber. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante un periodo tan inmenso que resulta difícil imaginarlo. Si toda la historia del planeta se comprimiera en un solo año, los seres humanos apareceríamos apenas en los últimos minutos del 31 de diciembre. Los dinosaurios, en cambio, habrían reinado durante semanas enteras. Y aunque su época terminó con una catástrofe global, su legado continúa vivo. Cada vez que vemos un ave volando, estamos observando al último capítulo de una historia que comenzaba hace más de 230 millones de años.